Ciertamente esto era porque sabía que había damas y le iba a interesar. Como les decía, tan efímera que es esa flor, yo siempre describo eso como el éxito que tienen los cirujanos. Por eso la pregunta creo que vale la pena. Vale la pena saber si realmente nosotros hemos de pensar solamente en la anatomía para tomar una decisión o en la fisiología para ver el paciente. Y definitivamente creemos de entrada que la discusión es sobre cuánto vamos a darle de peso a la fisiología. Estas 5 figuras que ustedes ven aquí, todos la conocen. Quien creó el cateterismo por accidente, se le olvidó un niño en la sala de cateterismo y de repente volvió atrás y estaba el catéter dentro de una arteria. ¿Cómo fue que lo hicimos? Yo que siempre quise hacerlo. Si fue una cosa tan casual como eso. Todos respetamos por muchísimos años a esa gloria y sabemos cuando él creó el bypass pensó que se había terminado la enfermedad coronaria. Todos pensaron que ya no había problema. Apareció Andrea Grunzi y dijo, no, pero podemos hacerlo de otra forma, podríamos no tener que abrir el pecho. Eso le gustó un poco a la gente. Apareció Hasler, que lo acabaron cuando dijo hacer una angioplastía primaria, un infarto. Todo el mundo lo criticó grandemente porque eso era una locura. Bueno, y todos estos han tenido su historia, y bueno, aquí está el doctor Bertolazzi, que fue el que siempre estuvo sosteniendo la estrategia de que pensemos en todo, no solamente en la anatomía, pensemos en todo. No fue que se negaba, sino que pensemos en todo, era lo que nos preguntábamos. Y cuando evoluciona la revascularización miocárdica, aprendimos 2 cosas. Una cosa es revascularizar y la otra cosa es reperfundir. Entonces, la revascularización miocárdica tiene 2 preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a hacerlo? O sea, ¿cuándo? Cuando es un evento agudo, ya. Cuando es un paciente crónico, tenemos tiempo para definir cómo la vamos a hacer y por qué vía la vamos a hacer. Hoy estamos todos convencidos que probablemente la que menos cruenta sea para el paciente, la que sea más reproducible, más repetible en el paciente, la potencialidad de hacer una cosa 2 o 3 veces, porque la enfermedad coronaria es así, siempre nos está desafiando para hacer más cosas. Eso le puso difícil el escenario a la cirugía de bypass, porque la segunda cirugía de bypass ningún cirujano tampoco la quiere hacer. Pero sí aprendimos algo con la reperfusión. El tiempo, ¿cuándo? Tan rápido como antes de 360 minutos, para nosotros poder salvar músculo y hacer algo con lo que hicimos. Este es un estudio que hicieron un grupo de italianos que demostraron muy claramente que una angioplastía primaria, ya 150 minutos casi es tarde. O sea, 2 horas otra vez, las mismas 2 horas que discutimos en su momento con la estreptoquinasa o cuando hablamos de fibrinolíticos. Esas mismas 2 horas siguen teniendo valor. ¿Y por qué teniendo valor? Porque ese solo detallito, volumen de fin de sístole, marcaba el pronóstico del paciente en el tiempo. Y eso era algo que nos hacía a nosotros prever qué pasaba con el músculo, qué pasaba con el ventrículo y qué pasaba con el paciente que no se nos muere de infarto, más sí se nos muere de insuficiencia cardíaca. Entonces, todos los procedimientos siempre han estado basados en establecer de qué curamos al enfermo. Cuando hacíamos todos estudios no invasivos para estratificar un paciente coronario, mientras más enfermo estaba el paciente, era que nosotros teníamos más espacio para tener una estrategia agresiva con el paciente. Múltiples efectos de perfusión, un ecoestrés, una prueba de esfuerzo muy mala, que tuviese angina abajo con baja carga, mucho ST y mucho dolor. Un paciente que tenía, y todavía llegando nosotros a resonancia magnética y PET hoy en día, los marcadores siguen siendo los mismos. Mucho miocardio en riesgo es lo que nos dice que nuestro paciente necesita una estrategia más invasiva. Pero siempre quisiéramos tener, como dije, ese éxito de no tener que volver a hacer más nada y hacerlo de una vez. Con esto nosotros hemos tenido que aprender que no siempre las cosas las vamos a hacer de una vez, o podemos hacerla porque vamos a dejar que pase el flujo de un sitio a otro, simplemente porque nosotros tenemos una alternativa quirúrgica y o intervencionista en un paciente si no miramos el escenario claro del enfermo. Y recientemente aparecieron algunos detalles en las guías, en los cuales aparece un concepto que diré en un momentito de cómo nosotros tenemos estos datos en la mano para usarlos hoy en esta discusión, y es el hecho de que hablamos ya no solamente de esa lesión de 70% o más,
sino que también comenzamos a hablar de un concepto que se llama flujo fraccional de reserva o FFR, que mencionó hace un momentito Daniel en su charla. Entonces, o también pacientes qué carga isquémica tenían. O sea, un paciente no muy enfermo, nosotros teníamos que ser, inclusive tenemos hasta planteamientos de que de indicación 3 con evidencia B de que es peligroso, decidir hacer una estrategia más agresiva, y eso visto así parece muy simple y necesita ver que tiene varias aristas, pero ciertamente sí sabemos que no vamos a mejorar sobrevida en estos pacientes, más sí podemos llegar a mejorar en muchos casos los síntomas clínicos y su calidad de vida, que es una decisión que también tenemos que tomar en un paciente con una enfermedad coronaria. Por lo tanto, es importante recordar que no lo vamos a pensar solo como síntoma, porque si lo vamos a pensar como síntoma, hoy nosotros tenemos mucha estrategia medicamentosa que bien podría discutir el espacio de cualquier intervención, y ya por ahí hay un estudio bastante llevado y traído de pacientes muy especiales, que fue el CORACH, en el cual pues esos pacientes le iba lo mismo con tratamiento médico, pero eran pacientes que uno desearía tener en su consulta todos los días, especiales. Entonces, pero para más complicar la cosa, aparece otro escenario más de cómo es que nosotros sabemos si esa lesión es significativa o no, y por qué yo decido que es anatómica o no, o funcional. Bueno, el doctor Pierce no hace 10 años, comienza a hacer ensayos de valoración de lo que decía, de lo que dijo en su momento Sones, cuando decía, ya viendo la anatomía coronaria con claridad. Claro, ya hoy tenemos un escenario con muchísimo más posibilidades de hacer mediciones y hacer mucho mejores registros con lo que hizo Sones en su momento, y aparece el catéter de medición de flujo coronario para hacer el análisis del FFR. Este dispositivo que nos permitió hacer un análisis físico simple, gradiente previo, gradiente post, y con eso hacer una relación de que si era uno, bueno, y qué tanta reducción tenía, y si esa reducción era significativa, nosotros teníamos la oportunidad de decir si era o no funcionalmente útil. Ya un poquito, para ponerlo más en gráfico, medíamos esta presión precedente y esta distal, la superponíamos y teníamos la posibilidad de saber, bueno, si hay una diferencia mayor de 75%, de 25%, hablábamos de que era significativa, y bueno, luego comenzaron a aparecer los grises de que 75 sí, que 89 no, pero aparecieron los espacios en los cuales habían lugares donde teníamos que hacer un poquito más de mediciones o más precisión. Es importante señalar algo: se planteó hacer estas mediciones creando hiperemia, que lo que va a hacer es que se vasodilate todo lo distal y se crea un escenario como de secuestro. Eso nos retrotrae al dipiridamol que se usó en su momento en el ecoestrés, y también nos hace pensar en el miocardio en riesgo cuando nosotros entendemos eso, porque definitivamente a más miocardio en riesgo, el secuestro acá va a ser mucho más importante, y evidentemente el FFR va a ser más bajo. Entonces, esa hiperemia, ese proceso de hiperemia, esa valoración se hizo en su momento con adenosina, también se hizo con papaverina, y se comenzó a hacer, bueno, los estudios iniciales fueron con adenosina, endovenosa o intracoronaria, y estos estudios plantearon, bueno, vamos a hacer con esto rápidamente, 1 o 2 minutos, o en 30 o 60 segundos, según lo usemos por vía endovenosa o intracoronaria, y vamos a ver qué impacto tiene y cómo lo podemos hacer, y tomar la información del paciente. Claro, las desventajas de cada uno de estos elementos iban desde hipotensión y sensación de ardor, de dolor precordial, hasta muerte súbita eventualmente inducida por la papaverina, por ejemplo. Entonces, eso creó como que, bueno, y un médico que ya tenía todo en la mano, de repente tiene dudas. Y bueno, sí, podía llegar a tener dudas, aunque claro está, las decisiones de la estandarización del FFR se hizo a partir de estudios no invasivos. Y fíjense lo importante, quizás que la que más correlación tuvo fue el ecoestrés, porque el ecoestrés tenía la posibilidad de hasta servir para ubicar la anatomía coronaria involucrada en el escenario isquémico. Entonces, con esta información se pudieron
se pudieron cotejar informaciones previas al estudio de cateterismo y la información clínica que el paciente tenía antes de llegar a la sala de hemodinamia y tomar la decisión. Entonces, este dato nos planteó lo siguiente: ¿cómo validamos el FFR? ¿Cómo nosotros tomamos ese número para decir que sí, que eso valía para tomar alguna decisión? Y para nosotros hacer o no hacer incluso una angioplastia de una lesión que nosotros veíamos significativa. Bueno, esto lo que hizo fue revalorar más el concepto clínico del paciente y también la medición previa del riesgo o de la carga isquémica que el paciente tenía previo a hacerse un cateterismo. Estamos en el escenario del paciente crónico, el paciente que eventualmente podría estar asintomático, el paciente que por ahí no es una emergencia para nosotros, para nada, y por eso separamos el escenario de reperfusión del escenario de revascularización, porque en la reperfusión no hay duda y no hay tiempo. Por lo tanto, el FFR realmente se considera útil en pacientes en los cuales nosotros tenemos lesiones intermedias que no tienen una clara definición de angina de alto riesgo, lo que sea, en un estudio no invasivo, y nosotros queremos definitivamente hacer en el paciente una valoración anatómica más clara para tomar una decisión que impactará sobre el pronóstico según han sido los resultados de los estudios posteriormente. Para la decisión, por ejemplo, del tronco ha sido una herramienta interesante porque las lesiones del tronco, siempre nosotros estamos hablando que si 50%, que si no, que y todos nosotros hemos tenido alguna vez que tomar la decisión de qué por ciento tiene esa lesión según mis ojos y según los ojos del otro operador. Entonces, el FFR vino a traer esa herramienta a la mano. Ahora bien, ¿qué impacto ha tenido y por qué ha tenido importancia este tipo de registro? Bueno, todos hemos tenido a la mano el Syntax y hemos hablado de que el Syntax, bueno, 3 vasos, que sí, que si el vaso, tenemos un vaso al 100 y tenemos tronco, tenemos un paciente con números muy altos y este paciente pues de repente lo mandamos a cirugía porque el estudio Syntax dijo que no, que era mejor para él hacer la cirugía y nosotros tal vez tenemos la duda. Esta es una comparación que se ha hecho el SPECT, la angiografía y el FFR. Este estudio lo que nos permitió saber fue, esta es la información del angio que nos dijo, tengo 3 vasos y 2 vasos en el 50% de los pacientes. No tenía ningún paciente de un vaso, ni mucho menos paciente sano. Y luego, estos 2 elementos, de la sala de hemodinamia, el FFR y el SPECT hecho previo al procedimiento, pudieron servir para separar los pacientes y ponerlos un poquito más como en el mundo real de que por ahí no era tan significativo un grupo en el tema del FFR, otros no. Y fíjense cómo bajaron los pacientes de 3 vasos y eso permitió que se pudiese replantear y decir, bueno, probablemente nosotros podríamos tener pacientes que no son tan cintas como nosotros decimos, no son tan altos, no son de tan alto riesgo y eventualmente podrían ser intervenidos en otro escenario. Entonces, bueno, en este trabajo lo que se quiso fue simplemente evaluar en un grupo de pacientes, ver que con la información anatómica y la información funcional que nosotros podíamos diferir. Y así vimos que probablemente no se veía tan mal el paciente, no estaba tan mal funcionalmente el paciente a pesar de sus vasos. Y eso hizo un cuestionamiento o un replanteo incluso. Ya vieron ustedes ahorita que tenemos un Syntax que lo hemos bautizado también funcional, porque con ese nosotros podemos separar al paciente solamente de la información anatómica que tenemos. Entonces, ciertamente, esto nos trajo un punto de vista distinto. ¿Por qué un punto de vista distinto? Porque el FFR se hacía trabajoso para algunos. Dijeron, bueno, pero después de hacer el cateterismo voy a seguir haciendo más cosas, voy a correr riesgo de que al paciente le pase algo. Apareció la comparación de la medición inmediata, el IFR, en el cual nosotros podemos hacer eso sin vasodilatar al paciente, un poco parecido a la estrategia de que podemos hacer una intervención de un paciente radial sin necesariamente usar el cóctel, que nosotros lo consideramos como una cosa que no se podía hacer si no fuera así. Eventualmente eso son de las cosas, de los paradigmas que uno va desmontando con el tiempo. Bueno, el IFR
fue simplemente para decirle, no, no va a tomar tanto tiempo, no lo va a poner en riesgo, lo va a poder hacer eso y eventualmente puede tomar la decisión, tomando siempre en cuenta ese espacio diastólico del paciente, que es lo que más nos importa para medir, y quizás eso de alguna manera ha sido una de las cosas que ha permitido que IFR y FFR se hayan colocado inclusive como similares, aunque la discusión sigue todavía en el OPCR hubo una discusión muy grande de que si era o no era, pero lo cierto es que la información ya no es sobre si el flujo funcional de reserva es importante, sino que la decisión fisiológica tiene sentido. Entonces la correlación anatómica en este trabajo fue bastante cercana. El Advice se publicó hace poco y su idea era tratar de traer ese punto al conocimiento nuestro, y bueno, con esta información probablemente el FFR se convierte en una herramienta un poquito más socorrida y con unos resultados más hermosos. Aquí les muestro la propuesta de otra orquídea que dura más tiempo para tener la flor, pero dura muchísimo tiempo dándonos su belleza. Esa es la diferencia que tiene con la Cattleya. Y eso fue lo que pudieron hacer los estudios FAMI, que era el hecho de multivasos y evaluación funcional. ¿Y qué fue lo que quiso plantear? Es verdad que nosotros podemos guiarnos por ello, diferir un paciente, diferir un vaso por el FFR. Y bueno, sí, encontraron que de repente menos eventos, y sobre todo con uno de los elementos importantes, la mortalidad como uno de los parámetros duros, guiar la angioplastía por FFR tenía seguida en el primer año resultados muy positivos, y ese FEM 1 permitió también analizar el tema costos, que era el otro elemento fundamental: costos, contraste y tiempo. Entonces, bueno, ya quizá era algo que por lo menos permitía que nosotros pudiéramos usar esta herramienta para tomar decisiones. Vamos a seguir los pacientes más tiempo. Y dirá, bueno, sí, ciertamente sigue siendo mejor, pero hay una información interesante en el seguimiento del paciente coronario. El coronario es un paciente progresivo, por eso tenemos menos impacto en el tiempo. O sea, por eso vemos nosotros esa curva que se cae. Por eso algunos hablan que el paciente estable es una discusión de si realmente existe o no, porque el coronario es un paciente activo, que muy difícilmente lo podamos considerar estable, como que no está pasando nada con él. Por lo tanto, el seguimiento también fue bueno, pero yo creo que la enseñanza más importante es cómo se comporta el paciente coronario en el tiempo. Por eso no podemos sentarnos a verlos. Entonces, sí sirvió de alguna manera para diferir pacientes y ver si eso, cómo le iba. Yo creo que sí, que sirvió, y vamos a hacer dos comentarios sobre eso antes de terminar. ¿Por qué hoy nosotros no nos guiamos por el iBus, que ya lo teníamos claro, para decidir esto? Bueno, con el iBus ha habido algunas dificultades en cuanto a qué puede estar pasando funcionalmente con la placa, aunque sí es una herramienta interesante para ver cómo quedó un stent después que nosotros lo pusimos. Y realmente la dispersión ha sido importante. Hay algunos trabajos, no voy a pasar a discutir mucho sobre ellos, pero hay desde temprano, hubo primero la discusión sobre el tema de la masa, de la relación de la masa que podíamos hacer por el iBus, y ver que había cierta dispersión en los resultados, pero este trabajo que se hizo recientemente nos permitió saber que quizás la anatomía que tiene el vaso también es una variable interesante que impactará sobre una medida que es en relación a la luz de un vaso. Entonces, cada vez que tenemos medidas que se hacen en función a cómo estaba la anatomía, vemos remodelado y todo eso, que se nos puede convertir en un problema para saber cuál es realmente el área de una placa en la luz de un vaso. Entonces, este elemento es lo que quería destacar hace un momentito. Fíjense, esta es una lesión más pequeña, una lesión de 50%, que tiene menos miocardio a su cargo. Cuando hacemos la medición, nosotros encontramos un FFR por encima de 85%. Esos pacientes, esa definición nos hace plantear que esa placa no es significativa. Pero fíjense ustedes, la misma placa envuelta en un paciente crónico con colaterales, con más miocardio involucrado, esa misma placa
tuvo una relación diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos hiperemia en ese paciente, este fenómeno es mucho más impactante y nos crea un desbalance mucho mayor de 25%. Entonces, una misma placa que la estamos entendiendo del mismo tamaño puede eventualmente ser vista más significativa. Por esa razón, el FFR no es una herramienta que nos hará hacer menos intervenciones, nos hará hacer intervenciones más puntuales e intervenciones con mucho más impacto para el paciente, según hemos visto el seguimiento de los pacientes diferidos. Y fíjense lo que les decía hace un momentito de por qué, si el vaso es muy pequeño, si el vaso es muy grande, puede ser que una misma placa nos dé una masa diferente, simplemente por esa razón, porque el IVUS es una visión de un foco. Creo que algo nos va a enseñar también la OTC, nos va a enseñar algo a nosotros en el tiempo para poder hacer un poquito más de ajustes sobre estos números, pero fíjense, todos estamos conscientes de que las coronarias en el hombre son mucho más grandes que en las mujeres, y ese puede ser un campo de dificultad, y justamente las mujeres son también con cierta dificultad para nosotros definir la angina y el comportamiento de la enfermedad coronaria. Por esa razón, este estudio, que cuando se publica de manera abrupta, porque se tuvo que parar porque los resultados positivos para el paciente fueron determinantes, y entonces se quedó muy claro de que si nosotros teníamos el paciente medido su FFR, probablemente podíamos separar el paciente de intervención ya al paciente que se podía diferir. Y paso quizá a decir solamente lo siguiente: pacientes estables, pacientes que son la gama de casos en los que nosotros tenemos la duda. No estamos hablando de pacientes que tenían una clínica muy clara, ni pacientes que tenían un escenario agudo de su patología coronaria, sino pacientes estables que por ahí nosotros hemos decidido hacer un estudio por alguna que otra información previa, pero pacientes que tenían sí enfermedad coronaria demostrada, pacientes que no tenían cirugía previa ni mal ventrículo. Ahí no parecen un poco los cirujanos, ni tampoco ahí se estaba haciendo, en ese se hizo el paciente de troncos. Entonces, los mismos mails de todos los estudios. Lo que quiero nada más decir acá es lo siguiente: esos pacientes se randomizaron a angioplastía y tratamiento médico, o tratamiento médico 1-1, los que tenían menos de 80. Este número sale un poco después de ajustar algunos valores más, y los pacientes que tenían más de 0.80 se quedaron en tratamiento médico, se convirtieron en el grupo control, vamos a decir así. Bueno, ¿y qué pasó con estos pacientes? En el seguimiento, realmente el estudio debió pararse en los 1.220 pacientes, no se llegó al número total, porque francamente con ese 54% de pacientes ya se vio la tendencia muy clara del beneficio que tenía el paciente hacerse la intervención y no diferirlo cuando tenía las lesiones, cuando tenía un FFR menor de 0.80. Eran pacientes geográficamente muy parecidos, o sea, quizás ese punto no vale la pena discutir, pero sí quiero decir esto solamente. En cuanto, los pacientes del registro, los pacientes que no se le hizo nada, que tenían un FFR más de 80. Estos son los pacientes a los que se randomizaron, y los que se hicieron tratamiento médico, y los que se hizo angioplastía y tratamiento médico. Entonces no era posible sostener ese estudio ya en el tiempo, era necesario pararlo por esa razón. Entonces, cuando esta información se tomó, ¿y qué pasa con la mortalidad? Sí, la misma historia. ¿Y por qué son pacientes que tienen menos mortalidad? Ya lo definimos en principio: pacientes crónicos, estables, pacientes a que no estamos hablando para nada de que nosotros podemos decidir en el escenario de un infarto, yo voy a ver si le hago o no le hago una angioplastía porque yo le hice. No, la pregunta no está, ni existe siquiera. Entonces, por eso la mortalidad no fue tan diferente, porque seguido a 12 meses, y así podían ser a 5 años, y probablemente la diferencia, la mortalidad de estos pacientes no va a ser distinta. Ahora bien, ¿cuál era el punto? Repercusión urgente fue el elemento más duro que tuvo el tratamiento médico. Entonces, eso es un dato importante, porque todos los pacientes tenían buen tratamiento médico. Por lo tanto, diferir un paciente con una lesión fisiológicamente comprometida no tiene sentido. Por lo tanto,
los pacientes que tenían revascularización de urgencia, ¿cuál era uno de los problemas? Y esto fue lo interesante de los pacientes que se sacaron. 21% de infarto. Estamos creando un escenario mucho más agresivo, de mucho más alto riesgo del paciente cuando tomamos una decisión como esa. Y los pacientes que tenían angina inestable solamente, y los pacientes que tenían angina inestable más evidencia del electro, fíjense ustedes, 26.8%, que esos son pacientes que por ahí se cruzan un poco al escenario del infarto también. Por lo tanto, esta decisión, y esta es otra tabla que nos enseña a nosotros que basalmente todos los pacientes tenían angina, de 2 a 4. A los 30 días, fíjense ustedes, cuando le hicimos angioplastía, muy bien. Cuando le hicimos tratamiento médico, mejor. O sea, mejor que como estaban basalmente, pero no tan importante como fue los pacientes que se hicieron procedimiento y los pacientes que no se hicieron. A los 6 meses. Pero fíjense, a pesar de esto, en el tiempo, el paciente se estabilizó. No obstante, el mejor curso del paciente fue el que se hizo angioplastía con tratamiento médico. Eso nos lleva un poco al grupo CORACH que nosotros conocimos, que lo sacamos con estudios de isquemia que tenían. Y así seguimos aprendiendo que el paciente que tiene isquemia demostrada, ese paciente se beneficia de que su manejo sea mucho más puntual y dedicado a resolver las situaciones que el paciente tiene. Por lo tanto, esto hizo que fuera el FFR quizá hacia la sala de hemodinamia con más soporte, ya haciéndose que pacientes en los cuales no podíamos dejar el vaso para intervenirlo más tarde, y en el paciente que sí debía, o para no intervenirlo eventualmente, y sí hacer nosotros la intervención de todos los pacientes que tuvieran más de un FFR menor de 80. Esto es como un poco así, todo lo que nosotros todavía tenemos para ver la anatomía. Fíjense, y yo quizás solo por destacarle, ustedes pueden ver una lesión aquí muy importante y quizás ven que el FFR no fue importante en este caso, fue más importante en este caso que en este. Dice, o sea, lo que nos están tratando de ver es que nosotros podemos tener una apreciación del paciente, o sea, quizás un poco puede estar hasta influenciado que bueno, ese vaso es muy incómodo, que no, esa lesión no es significativa, tú vas a ver, en fin, podíamos pecar por muchísimos lados, pero lo cierto es que tomar la decisión en un paciente crónico siempre nos da el tiempo para nosotros tomar la mejor decisión por el paciente. Y quizás para terminar, este personaje lo conocen todos, ¿verdad que sí? Este señor siempre salía con algo nuevo. ¿Qué será lo que nos va a traer este Steve Jobs? Que todavía aún después de muerto las cosas siguen apareciendo. El tipo sigue todavía apareciendo cosas que él dejó por armar. Ustedes conocen a este profesor, me parece que es suizo, no sé si de Hungría o de Suiza. Belga. Así que bueno, este profesor fue uno de los que acabó con Hassel, me acuerdo yo en Argentina, en una charla que dio, ese tejano, es un pistolero, que bueno. Él está involucrado en este estudio que se llama isquemia. No se ha publicado todavía, está en proceso, pero realmente este doctor Vandenberg, perdón, no dije el nombre, él está involucrado y ha hecho un planteamiento interesante. O sea, quizás, a mí no me gusta mucho decir la palabra conservadora, que muchas veces pareciera hacerle pensar a la gente que no hagas nada, que eso es ser conservador, no hagas nada, no significa eso. Ambas son intervenciones, invasiva y médica consensuada, vamos a ponerle un nombre un poquito más, probablemente también es una intervención. Eso es lo que no le podemos quitar al paciente de encima a la vista, porque la enfermedad coronaria, como dije hace un momentito, no es una cosa pasiva, de ninguna manera que lo es. Por lo tanto, es importante que nosotros pensemos en los pacientes, como dijo Descartes, ¿verdad? Que pienso y luego existo, ¿no? Porque si no lo hacemos, seremos como este personaje, que es lo que nos convierten a los intervencionistas si nos ponen solamente a destapar tubos, a ser unos plomeros. Gracias.